Antes de que la riqueza llegue, siempre pasa algo que nadie puede evitar. Es una señal silenciosa, pero muy poderosa. Y quienes no logran entenderla, casi siempre se rinden justo antes de alcanzar su éxito. Napoleon Hill, después de investigar durante años a los millonarios más grandes de la historia, descubrió que la fortuna nunca aparece al azar. Siempre da un aviso, una prueba, un obstáculo, un momento que parece negativo. Y esa señal, cuando se interpreta mal, es lo que separa a los que logran sus metas de los que terminan diciendo que tuvieron mala suerte. Hoy quiero contarte cuál es esa señal, cómo se presenta y por qué siempre llega antes de que aparezca la abundancia. Y cuando aprendas a reconocerla, tu vida financiera y espiritual va a empezar a cambiar para siempre. Si sentís que estás cerca de lograr algo importante, suscríbete al canal, deja tu like y quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu destino. Hay una trampa en la que caen casi todos los que están a punto de alcanzar algo grande: la confusión frente a la señal que llega justo antes de la riqueza. Hill descubrió que la abundancia nunca aparece como un premio inesperado. Siempre llega después de una tormenta, de una curva difícil, de una prueba dura. Y es ahí donde muchos bajan los brazos. ¿Por qué? Porque confunden esa señal con un fracaso. Pero la realidad es otra. Ese es el aviso de que estás más cerca de lo que pensás. Hill decía que toda gran conquista viene acompañada de un momento de dolor, caos o dificultad. No como castigo, sino como preparación. El universo, o Dios, si lo preferís, no entrega bendiciones a quienes no están listos. Y ese tiempo entre el deseo y el logro siempre trae señales. Se pueden mostrar como una pérdida, una traición, una crisis o como puertas que se cierran. Pero todo tiene un propósito: empujarte a crecer, a fortalecerte, a probar tu fe. ¿Te pasó alguna vez que justo cuando decidiste mejorar tu vida, de repente todo empezó a salir mal? Quizás eso no fue un final, sino el comienzo de tu transformación. Porque la riqueza no aparece de la nada. Llega después de que logras ver la señal con fe. Y no solo trae cosas materiales, trae poder espiritual. Esa crisis que enfrentás antes de la victoria es la prueba que distingue a los soñadores de quienes hacen realidad sus sueños. Comenta: reconozco la señal y sigo adelante. Para Hill, la riqueza no es solo dinero, es una forma de pensar, una vibración distinta, una mente libre. Y para llegar ahí hay que soltar lo que nos ata: creencias viejas, hábitos dañinos, amistades tóxicas. Y eso duele, porque cambiar duele, crecer duele, evolucionar duele. Pero quedarse en el mismo lugar cuesta todavía más. Muchas veces ese proceso de limpiar la tierra se siente como pérdidas. Un trabajo que no funciona, una relación que termina, un proyecto que fracasa. Pero eso no es castigo, es preparación. Es el terreno arándose para sembrar algo nuevo. La pregunta es: ¿lo ves como un final o como un comienzo? Esa diferencia cambia todo. Los que lo ven como un final se rinden. Los que lo entienden como un inicio se transforman. Y esa transformación prepara tu mente para la prosperidad. El dolor de hoy
es la semilla de la abundancia de mañana. Comenta: estoy listo para ser transformado y vivir plenamente. La señal previa a la riqueza puede disfrazarse de caos, pero siempre trae una dirección. Si aprendes a escuchar dentro de vos, lo vas a notar. En medio del desorden aparece una idea, una inspiración, una certeza. Y es ahí donde surge lo que Hill llamaba decisión clara. La riqueza no va a quienes dudan, va a quienes deciden. Y cuando tomas una decisión firme, algo cambia en tu interior. Esa convicción activa fuerzas invisibles que se ponen a tu favor. Puede que no tengas dinero ni apoyo, pero si tenés una decisión clara, ya tenés la mitad del camino hecho. Hill notó que la mayoría de los millonarios no eran los más inteligentes ni los más afortunados, eran los más decididos. En medio del caos, eligieron la acción y no el miedo. ¿Vos estás listo para decidir de verdad? Porque la decisión es el inicio de la cosecha. Comenta: en medio del caos, elijo la fe y la acción. Hay una diferencia enorme entre quienes quieren prosperar y quienes están listos para recibir prosperidad. Y se nota en cómo reaccionan en los momentos duros. Si actúas como alguien derrotado, el triunfo no llega. Pero si te comportas como alguien que ya lo logró, el éxito empieza a acercarse. Eso es lo que Hill llamaba fe aplicada. No es solo creer, es actuar como si ya tuvieras lo que soñás. Hablar, pensar y moverte como alguien que vive en abundancia. Porque el universo no responde a la escasez, responde a la energía de abundancia. El problema es que, justo antes de recibir, la duda golpea fuerte. Te comparás, pensás que vas atrás, sentís que nada funciona. Pero ese es el momento de mantenerte firme y actuar como si ya hubieras llegado. Porque quien se comporta como alguien que ya tiene lo que desea, termina atrayéndolo. Comenta: yo actúo como quien ya posee lo que busca. La señal antes de la riqueza también se presenta como resistencia. Esa sensación de cansancio, de que nada avanza, de que estás solo. Pero esa resistencia no viene a destruirte, viene a fortalecerte. Es como el peso que hace crecer el músculo. El universo te prueba en lo poco antes de confiártelo mucho. Y esa lucha, ese silencio, ese cansancio, son pruebas claras de que la abundancia está cerca. Solo necesita una última confirmación: que no te rindas. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. La riqueza que llega demasiado pronto puede convertirse en un problema, pero la que llega después de tu maduración es duradera. Yo veo la resistencia como una señal de que estoy listo para lo que pedí. ¿Y vos? Hill también hablaba de la gratitud. Agradecer antes de recibir es el mayor acto de fe. Parece ilógico, pero es así. Cuando agradeces por lo que aún no tenés, abrís la puerta para que llegue. Agradecé por los retrasos, por las caídas, por las esperas. Cada una de ellas te está redirigiendo hacia algo mejor. La gratitud es la llave que abre las puertas de lo invisible. Comenta: hoy agradezco por la abundancia que ya se acerca. Otro aviso fuerte antes de la riqueza son las emociones internas. Ansiedad, miedo, inseguridad, dudas. No significan fracaso, significan expansión. Tu mente se resiste al cambio porque salir de la zona de confort duele.
Pero ese malestar no es un error, es el anuncio de que estás creciendo. Comenta: acepto mi malestar como una señal de crecimiento. También llegan pruebas de carácter. Aparecen atajos fáciles, negocios dudosos, oportunidades rápidas pero peligrosas. Son trampas. La riqueza verdadera se construye sobre principios, no sobre atajos. Y cuando decís que no a esas tentaciones, demostrás que estás listo para algo más grande. Comenta: elijo el camino de la verdad, aunque parezca más largo. En ese punto también aparece la claridad de misión. Descubrís que no querés abundancia solo para vos, sino para tu familia, para dejar un legado, para ayudar a otros. Ese propósito es magnético. Cuando entendés el porqué, el cómo empieza a aparecer. Comenta: mi riqueza servirá al propósito que llevo en el alma. Napoleon Hill decía que la riqueza nunca llega a quien no está preparado emocionalmente. Y esa preparación no se compra, se construye con caídas, noches largas y decisiones solitarias. Ese proceso te forma para sostener lo que viene. Comenta: estoy siendo preparado para lo que estoy pidiendo. Y hay algo clave: el entorno. Nadie progresa rodeado de voces negativas. Muchas veces la señal se muestra cuando empezás a sentir que ya no encajas en ciertos grupos. No es castigo, es limpieza. La riqueza solo crece en un terreno fértil. Comenta: honro esta nueva etapa eligiendo con quién camino. Después de la lucha, llega un momento de paz. Todavía nada cambió afuera, pero por dentro sabes que ya está hecho. Esa calma es el último aviso antes de que llegue la riqueza. Porque no responde a la desesperación, responde a la certeza. Comenta: estoy en paz porque sé que la riqueza ya está en camino. Cuando reconoces la señal, entendés que nada fue en vano. Cada rechazo, cada pérdida, cada caída, todo te preparó para esto. La riqueza no cambia quién sos, refleja en quién te convertiste. Y esa transformación interior es el verdadero tesoro. Comenta: yo me he convertido en la persona que puede sostener la grandeza que viene. Ahora ya no se trata de esperar, se trata de actuar. Tenés claridad, tenés verdad, tenés decisión. Empezá con lo que tengas, hacé lo que sepas, confía en quien sos ahora. Comenta: yo elijo actuar a partir de la verdad que llevo dentro. No llegaste hasta acá por casualidad. Si este video resonó con vos, dale like, suscríbete y compartilo con alguien que lo necesite. Y antes de irte, te invito a ver el siguiente video que dejé en la tarjeta final. Ese te va a ayudar a romper patrones de escasez que quizás te están frenando. Recuerda esto: la riqueza está más cerca de lo que parece. Y ahora ya sabes cómo reconocerla incluso antes de que llegue. Comenta: reconozco la señal y estoy listo para vivir la promesa.